de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenas noches, una vez más, una alegría estar contigo, siempre agradecida a Dios por darme la oportunidad de poder seguir compartiendo su palabra, compartiéndote los mensajes, siempre es de desarrollo y de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Así que ahí donde estás le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias. Señor, oramos para que sea la presencia de tu Espíritu Santo dirigiendo esta reunión. Por ello que le doy gracias una vez más. Que sea usted el protagonista de esta reunión y que para usted sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero compartirte un mensaje hoy que, como siempre digo, pueda hablar a tu corazón, que es lo más importante, ¿sí? El título de este mensaje: Mujeres que dan vida como las parteras del Éxodo. Que realmente este mensaje pueda cobrar vida, ¿sí?, en tu vida espiritual. Y vamos a ir a Éxodo, capítulo 1. Seguramente recordarás ese pasaje muy importante. Vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 1 del Éxodo. La palabra de Dios dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Frúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes
antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces vamos a entender qué nos está queriendo decir el Señor a través de este mensaje. Para Dios la vida es muy, pero muy importante. Sin embargo, en aquel momento, como en los tiempos de hoy, la vida no está valiendo nada. Fíjense que Faraón quiso de alguna manera quitar la vida a los niños hebreos, ¿sí? Pero su plan fue frustrado. Miren, en el corazón de Egipto hubieron dos mujeres muy importantes. Eran mujeres comunes, pero que después de esta decisión de obedecer a Dios, cobraron relevancia. Fueron muy importantes, ¿sí? Se convirtieron realmente en mujeres heroínas, clarificado, ¿no? Una manera de rebelarse y de una manera silenciosa. Ellas desafiaron, con esa valentía, desafiaron el decreto genocida de Faraón, ¿sí? Entonces, en ese momento, Egipto se encontraba en una oscuridad espiritual tremenda. La vida no tenía valor. Recordemos que en esos tiempos, para los hombres, Faraón era como un dios. Recordemos que este Faraón no era el Faraón que le dio un lugar a José. Recordemos que José, ¿no?, después de haber sufrido situaciones, pudo revelar el sueño de Faraón, obviamente, con el respaldo de Dios, y eso trajo como resultado que él pueda subir a un escalón bastante importante, siendo el segundo de Faraón. El pueblo de Israel se multiplicaba, se levanta este Faraón. Dice que no conocía a José, y al ver que los hebreos se multiplicaban, comenzó a tener temor, y eso era lo que le preocupaba a Faraón. Entonces tomó como resolución este decreto, ¿no?, de cortar la vida de aquellos niños hebreos para que no se multiplicaran. Pero gloria a Dios por estas dos mujeres, por estas dos parteras, que dice la palabra, ¿no? Dice que temieron a Dios. Estas parteras ejercían la misma función como hoy ejerce una obstetra, ¿no? Aquellas que traen a los niños, ¿no?, en el momento del nacimiento. Cifra y Fua fueron colocadas en un lugar bastante difícil, complejo y con decisiones que tenían que tomar, y que posiblemente muchas callaban por miedo. En medio de tanta maldad, Dios levantó a estas mujeres. Estas mujeres fueron llamadas para dar vida, para preservar la vida, ¿sí? Y aunque el enemigo, ¿sí?, quería frustrar la vida de muchos hebreos, el Señor no lo permitió. El Señor estuvo al tanto de su pueblo, ¿sí? Es como hoy, ¿no? Hoy el mundo ordena a callar o a destruir aquellas vidas, ¿no? Hay decretos, hay leyes, hay órdenes, ¿sí?, donde se ordena quitar la vida a los bebés. Y hay gran cantidad de mujeres que se prestan para cumplir estas leyes, porque hay muchas mujeres que enfrentan situaciones difíciles, ¿sí? Hay mujeres que siguen la voz del mundo, la voz del hombre, y no la voz de Dios. No hay temor de Dios. Por ello que el mensaje, queridas mujeres, es para ti, ya que luchas
por mantener tu fe viva. Luchas para obedecer a Dios. Luchas para agradarle a Dios. Luchas para que el propósito que tiene Dios con tu familia se concrete, se cumpla. El temor de Dios trae bendición. Como dice la palabra, Dios prosperó a estas mujeres. ¿Y qué cosa es tener temor de Dios? Vamos a entender el significado de temor de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 17. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Temieron a Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Miren, temor de Dios no es miedo, no es castigo, no es condenación, sino temor de Dios es reverencia a Él. Reverencia a Él, respeto profundo a Dios, es obediencia. Temor de Dios es obediencia, es amor a Él, ¿sí? Es vivir queriendo hacer su voluntad, queriendo agradarle con todo el corazón. Es reconocer su grandeza, es reconocer su santidad, es anhelarle con todo el corazón. Eso es temor de Dios. Pero muchas veces se ha entendido que temor de Dios significa castigo o significa miedo, y a veces hemos dicho: ay, no, Dios me va a castigar. Pero hemos caído en ese error, porque Dios no castiga. La importancia de entender que temor de Dios es cuando decimos: Señor, no quiero ofenderte. No quiero ofenderte porque, Señor, te amo. Eso es temor de Dios. ¿Sí? Bienvenida Paola. Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando, queridas, de un temor santo. Un temor santo que nos aparta de todo mal y que nos guía a caminar en verdad, en justicia, a caminar en humildad, a caminar en fe, en obediencia. Y tenemos muchos textos bíblicos en cuanto al temor de Dios. Por ejemplo, allí en Proverbios 9:10 dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando hay temor de Dios, esa es la base de toda verdadera sabiduría. Miren, no es sabio aquel que tiene más información intelectual o conocimiento intelectual, o aquella persona que puede ser muy exitosa en el campo económico, material. Sabio o sabia es aquella o aquel que teme a Jehová, que honra su nombre, que obedece su palabra, que anhela con todo su corazón agradarle a Él. Por ello que dice la palabra, la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa es la verdadera sabiduría. Cuando una mujer teme al Señor, piensa antes de hacer algo, piensa antes de actuar, busca su voluntad y camina con prudencia. Ya no caminamos al aire, ya no caminamos deseando caer en el hoyo, ya lo pensamos, ya miramos bien antes, nos preparamos de antemano. El inicio de una vida guiada por el Espíritu Santo es el temor al Señor. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El temor de Dios no se trata solo de sentirlo, sino de obedecerlo. Como estas parteras que mostraron el temor de Dios haciendo lo correcto. Ellas temieron
más a Dios que al mismo Faraón, que era un Dios para los egipcios. El anhelo del corazón de estas mujeres era honrar a Dios, aunque sus vidas corrían peligro, aunque sus familias corrían peligro, porque recordemos que en aquel momento, cuando un individuo... Hola, buenas noches. Hola, mi amor, bienvenida. Y cuando un individuo en aquel momento no obedecía a Faraón, no solamente que se le quitaba la vida a esa persona, sino a toda su casa, a toda su familia, sean ancianos, sean niños, todos corrían el mismo destino, ser destruidos. Eso era lo que le esperaba a estas parteras. Pero dice la palabra que las parteras temieron a Dios. Dice, ¿no? El Proverbios 14, 26 y 27. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y nosotros debemos de gritar, amén, amén, amén. Temer a Dios es poner por obra su palabra. El temor de Dios no te quita la libertad, te da seguridad, te guarda del pecado, te libra de todo mal y trae vida y bendición a tu casa, a los tuyos. Así como estas parteras, que Dios las prosperó y que las protegió de todo ataque del faraón, así hace el Señor con aquellos que le temen. Por ello que el temer a Dios es honrarlo más que a los hombres. El tener temor a Dios es obedecer su palabra, incluso cuando nos va a costar hacerlo, cuando se nos levantan situaciones. El tener temor de Dios es vivir confiado en que su voluntad, la voluntad de Dios, siempre es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Así como estas parteras, Dios prospera y protege a todos aquellos que temen su nombre. Aun cuando cuesta, cuando es difícil la situación, debemos de vivir confiadas en lo que Dios ha prometido. Entonces, como dice la palabra, y el rey de Egipto, versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? ¿Sabes que a Dios le importa la vida? A Dios le importa la vida. Dios es Dios de vida. Mientras que el enemigo roba la vida, Dios da vida. Hoy hay mucha falta de temor al Señor. Y cuando sucede esto, hermanas, cuando sucede esto, queridas mujeres, el corazón del hombre se endurece. Cuando no hay temor de Dios, hay resultados como un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón que ya no tiene límites muchas veces. Puede afectar, puede maltratar, puede humillar, pisotear, puede hacer las peores bajeces, porque no hay límites, porque ese corazón se ha endurecido, no tiene la voz de Dios en su corazón, la voz del Espíritu está muerta, está apagada, y lamentablemente las puertas abiertas al pecado son constantes. Sin temor a Dios, el alma lamentablemente se acostumbra al mal. Todo es natural, como es la ley del aborto. Muchos y muchas, y aún hay sociedades, hay grupos que están a favor de ello. No hay temor de Dios. Y esto nos habla de una muerte espiritual, porque así está el mundo. Una muerte espiritual, donde los valores, aún la vida, ya no es importante. Ya la vida quedó en otro plano. Y fíjense, acá tengo algunos ejemplos de mujeres que, a pesar
a pesar de las situaciones que tuvieron que vivir y donde tuvieron que elegir entre obedecer a Dios o obedecer al hombre. Una de ellas es María, la madre del Señor Jesucristo. Lo puedes leer ahí en Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 38. María fue una joven humilde, pura y de buen testimonio. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios, ella pudo haber sentido miedo, un miedo al rechazo, un miedo e incluso a la muerte, porque posiblemente las mujeres en aquellos tiempos, al cometer un acto de fornicación o de adulterio, eran lapidadas, sus muertes eran con piedras. El rechazo de José, de su futuro esposo en ese momento, miedo a perder su reputación. Pero fíjense la respuesta de María, ella llena de fe y de temor, reverente a Dios. Allá en el versículo 38 de Lucas 1, dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María no permitió que el temor humano matara el propósito divino en su vida. Así como las parteras protegieron a los niños, ella protegió al Salvador del mundo en su vientre. Por ello que Dios la honró y la llamó bienaventurada entre todas las mujeres. Otro ejemplo que tenemos es Esther. Podemos leerlo allí en Esther 4, del 13 al 16. Esther vivió en una época donde ser mujer y extranjera era muy peligroso. Más aún, enfrentarse al rey. En ese momento, el rey era un rey también sanguinario, cruel. Fíjense, ¿no? Pero cuando supo que su pueblo estaba por ser destruido, decidió arriesgarse y entregó su vida. Ella dijo: y si perezco, que perezca. ¡Wow! ¡Qué agallas, querido! ¡Qué agallas! Si muero, que muera. Ella no iba a permitir que su pueblo sea eliminado. Y es por ello que ella tenía que enfrentar al rey, hablarle al rey, pero prepararse para tener una buena estrategia y poder reverenciar a ese rey. De tal manera ese rey podía acceder a las peticiones de ella. Y Dios la usó para salvar a toda una nación. Otro ejemplo, Rahab. En Josué, capítulo 2, del 1 al 14, tú puedes leerlo. Rahab era una mujer despreciada por su pasado, pero decidió creer en el Dios de Israel. Cuando los espías llegaron a su casa, los protegió, sabiendo que podría morir por ello. Ella dijo, allá en Josué 2:9, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella renunció a su tierra y a su parentela por obedecer al Dios de Israel. Y es por ello que protegió a los espías. Por esa actitud, por esa decisión de tener temor de Dios, de obedecer a Dios, tuvo como resultado que ella y su casa sean salvos. Ellos no perecieron en Canaán, como fue el resto del pueblo. Ella quedó preservada, guardada, cuidada por el Dios de Israel. Y es por ello que dice que Rahab se puso del lado de Dios, aunque significara ponerse en contra de su pueblo. Y Dios la honró, la incluyó en la genealogía de Jesús y bendijo su casa, y el temor de Dios cambió la historia de Rahab. Estas mujeres que temieron a Dios más que al rey, más que a Faraón, dice la palabra en el versículo 21 del Éxodo capítulo 1, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y vuelvo a repetirte, tener temor de Dios no es tenerle miedo, no es pensar que Él va a traer un castigo. Tener temor de Dios es honrarle, es
obedecerle. El Señor no se agrada de aquellos que no temen su nombre, que no temen sus decisiones, que no temen sus mandatos. Y lamentablemente se pierde la bendición, se pierde la paz, se pierde esa comunión con Dios. Dios no se agrada del desobediente, Él se agrada del hombre y de la mujer obediente. El mundo manda a que se obedezcan las autoridades, a que se obedezcan las leyes, y Romanos 13 lo dice. Pablo dice, oremos por las autoridades y obedézcanlas, ¿no? Pero hay que saber qué tenemos que obedecer. Si hoy la ley está a favor de quitarle la vida, comienzan a gestar en el vientre de una mujer, nosotros como hijas de Dios no podemos estar a favor, no podemos ni siquiera pensarlo, porque Dios da la vida y Él es el único que puede quitarla. Entonces, como estas parteras, Dios se agrada del obediente, aunque el mundo mande lo que mande. No debemos de dejarnos llevar por el mundo, regirnos por lo que establece el mundo. Antes debemos de obedecer a Dios. Los mandatos de los gobiernos son en contra de lo que Dios manda y en contra de los principios de Dios. Hoy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo actual. Hoy hay muchas mujeres que también enfrentan presiones. Jóvenes que no quieren seguir las modas del mundo y son burladas por su pureza o por su fe. Madres que eligen criar a sus hijos en los cambios del Señor, aunque sus familias no las apoyen. Siervas que siguen sirviendo al Señor, aunque les falte el ánimo que necesitan, o los recursos, o los reconocimientos. Cada una de ellas, como las parteras de Hebreas, están dando a luz vida espiritual en otros. Están salvando generaciones con su ejemplo, su oración y su fe. Como resultado, así como Cifra y Fúa, Dios sigue mirando a las que temen su nombre. Y Él promete, allá en Samuel 2:30, honraré a los que me honran. El temor de Dios las cubre, las prospera y las hace fructificar, aún en medio de toda oscuridad. Como hoy nos toca vivir, allá en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro con el apóstol Juan, cuando vinieron los del Sanedrín, e incluso era la autoridad religiosa, que les dijeron claramente que ellos se pongan en contra de lo que profesaban, que era la fe en Cristo. Y ellos dijeron claramente, nosotros no vamos a obedecer la voz del hombre, nosotros obedecemos la voz de Dios. Hermanas, estamos en un tiempo donde tenemos que obedecer la voz de Dios y no la del hombre. Hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra de diferentes maneras, de diferentes formas, que tenemos que obedecer su palabra para poder tener su respaldo en cada área de nuestras vidas. Quizás alguien te pueda pedir que vayas en contra de los principios divinos. Quizás alguien te pueda pedir que no obedezcas a la voz de Dios a través de su palabra. Pero sabes que la autoridad de Dios está por encima de lo que diga el hombre. La palabra dice que Dios les hizo bien a estas mujeres. Más allá que en su momento estas mujeres seguramente sabían, entendían lo que les podía pasar al desobedecer la orden de Faraón, pero aún así ellas arriesgaron sus vidas. Y hermanas, lo mismo tenemos que hacer nosotras. Lo mismo tenemos que hacer nosotras en contra de todo aquello que nos quiera separar del Señor.
Estas mujeres parteras temieron a Dios y por ello que fueron prosperadas. Hoy en la actualidad, muchas mujeres parteras con una mirada natural no tienen temor de Dios y terminan haciendo cosas que se oponen a Dios. Quizás el miedo, el temor, la crítica, el rechazo, el poder las lleva a tomar decisiones incorrectas y matan lo que Dios quiere dar, vida. Y si todo esto lo llevamos en el área espiritual, hay mujeres también que matan con palabras, rebeldía, con desobediencia, y matan no solamente las oportunidades que tienen para conocer a ese Dios vivo, sino aún también influyen en aquellos que quizás pueden tener la oportunidad de acercarse al Señor. Hermanas, nosotras seamos parteras espirituales para poder seguir llevando y sembrando la bendita palabra de Dios. No solamente con compartirla, sino con nuestros hechos, con nuestras vidas, que nuestras vidas reflejen la vida de Dios. Así como estas mujeres que arriesgaron sus vidas, nosotras hoy que estamos envueltas en este mundo que nos absorbe, estos frentes que quieren de alguna manera desequilibrar tu vida espiritual, quieren robarte la esperanza, la fe, traer ansiedad, temor. Hoy ahí en el trabajo, Cristina se acostumbró y hoy ella me pide, hace una oración. Y cuando la hija la llama hoy y le dice, tiene tal situación, ¿conoces alguna curandera? Le dice a la madre, ¿no? A Cristina. Y Cristina le dice, no conozco a nadie. Y después que Cristina termina de hablar con la hija, se acerca a mí y me dice, sonriendo, ¿y tú conoces alguna curandera? Pero lo hizo de una manera como una mozonada, porque ella sabe de que cada día le hablo de nuestro Cristo de gloria, de nuestro Dios todopoderoso, y siempre le trato de dejar en mente que Dios es misericordioso. Hermanas, el mundo nos quiere absorber, quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere que nos sometamos a sus ideologías y a su manera de vida. Pero así como las parteras en ese momento en Egipto, hoy nosotras tenemos que ser mujeres que tenemos que dar vida. Y la vida que damos es a través de la palabra. Cuando yo conozco la palabra de Dios, yo estoy dando vida espiritual. Hoy el mundo necesita vida espiritual. Hoy los jóvenes necesitan palabra de Dios. Hoy los niños necesitan conocer la verdad de las Escrituras. Y nosotras tenemos que ser esas parteras espirituales para transmitirles a ellos la vida que está en nosotras, que es la vida de Dios. Es necesario, es importante. Y veremos, hermanas, veremos el favor de Dios siempre en todo lo que hacemos. Seguramente las pruebas las vamos a vivir, pero cuando el favor de Dios está de nuestro lado, tenemos su respaldo y tenemos su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Tú te darás cuenta y dirás, wow, esto está pasando en mi casa, pero yo siento paz, siento gozo, siento alegría, tengo deseos de ir y llevarle un mensaje a esta persona, tengo deseos de darle una palmada en la espalda, tengo un anhelo de orar por ella o por él que están pasando una situación. El respaldo de Dios nunca se va a ir de tu vida cuando tú tienes temor de Dios. Dice que somos llamados a dar vida y la damos con nuestras palabras. Somos llamadas a dar vida cuando oramos por aquellos que necesitan
de nuestras oraciones. Aquellas mujeres que no temen a Dios pueden ceder ante el miedo o posiblemente ante la presión o la conveniencia, según el formato de vida. Pero nosotras como hijas de Dios tenemos un Padre bueno que siempre suple toda necesidad. Cuando tenemos temor de Dios, no solamente que Él nos da vida, donde otros quieren la muerte, sino que a la vez también el Señor usa nuestras vidas y protege todo lo que Él está formando en aquellos corazones, en aquellas mentes, de los cuales les estamos incentivando una vida correcta, una vida que agrade a Dios. Aunque sean débiles, aunque sean pequeños, el Señor nos llama a dar vida, vida espiritual, vida espiritual. Estas mujeres, por haber temido, Dios trajo bendición hacia ellas. El Señor no olvidó a aquellas que guardaron la vida de aquellos pequeños. El Señor las tuvo muy en cuenta. Mientras que hoy muchos reciben órdenes en este mundo y las acatan y obedecen, trayendo muerte, los hijos de Dios, que somos luz, que somos sal, estamos preparados para dar vida, vida espiritual a aquellos que la necesitan. Estas mujeres, por tener temor de Dios, recibieron dirección. No caminaron en el desierto como le pasó al pueblo, que vino una ceguera en ellos por sus quejas. Estas mujeres recibieron dirección divina. Y por último, Dios abraza a toda mujer que teme su nombre. Les añade, aunque el mundo las rechace, las honra, aunque el enemigo quiere destruirlas. Les da un propósito, aunque el mundo las oprima. No así con aquellas que no temen su nombre. Mujeres que no tienen rumbo. Una breve reflexión. Hoy el Señor sigue buscando parteras espirituales. Mujeres que protejan la vida de Dios, la vida de fe, la vida espiritual. Hoy Dios busca parteras espirituales que transmitan fe, que transmitan valores y que se alineen a su voluntad. Hoy el Señor sigue buscando parteras espirituales que no teman al faraón moderno, al estatus de vida, a un sistema diabólico, a una opinión que resistan a Dios. Hoy el Señor sigue buscando a parteras espirituales que teman su nombre y que estén dispuestas a ir en contra del temor, del miedo, del qué dirán. Cada vez que temes a Dios, Dios nace algo nuevo en tu vida. Cada vez que temes a Dios, Él te da la capacidad de obedecerle, de tomar su palabra, de permitir que tu fuego se avive, que ese fuego del Espíritu se avive, como estas mujeres que dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Por ello que lo importante es que guardes tu corazón. Que guardes tu corazón con esta verdad. Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es manantial de vida,
para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando hay temor de Dios hay vida, y vida en abundancia, como lo prometió el Señor Jesucristo. Y los lazos de la muerte, esa muerte espiritual, se apartan. La muerte espiritual no puede estar en un hijo de Dios. La vida espiritual, la vida sobreabundante de Dios, está sobre aquel hijo o aquella hija de Dios que teme su nombre. El Señor nos respalda, hermanas, cuando realmente, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, en medio del rechazo, en medio de todo aquello que se levante en contra, cuando tú temes a Dios, estás honrando su nombre. Tú le obedeces y Él prospera tus caminos. Que el temor de Dios te pueda llevar a reflexión. Que el temor de Dios puedas verlo no como un miedo o como un castigo, sino todo lo contrario, honrando su precioso y santo nombre, anhelando amarlo cada día, buscándole en su palabra y a través de la oración. Oramos. Padre, te damos gracias. Tu palabra siempre es viva y eficaz. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos vivir una vida en obediencia a ti. Una vida que te agrade, Señor. Una vida, Señor, donde fluya palabras de fe, pensamientos de fe, conductas que alaben y den gloria a tu nombre. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, pero tu palabra nos dice allí en Juan, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Hoy nos arrepentimos de corazón y hoy anhelamos que tu palabra, Éxodo capítulo 1, desde el versículo 15 al 22, queden sellados en nuestras mentes y en nuestro corazón, y que así como estas parteras hebreas, nosotras también seamos parteras espirituales, dando vida a aquellos que están muertos, aquellos que caminan sin ti, Señor, aquellos que viven vacíos en el alma. Permítenos, Señor, permítenos ser mujeres dadoras de vida, mujeres que marcan la diferencia en este mundo que se pierde. Señor, te damos gracias, que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame,
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.